buenos días, mis queridas hermanas, y pues damos la honra y la gloria al Señor que ustedes están aquí esta mañana, ¿verdad? Porque solo por su gracia y su favor nos ha sostenido hasta este momento. Y nuestro tema del día de hoy es Dios me sostiene, ¿verdad? Porque solo de Él dependemos 100%. Y aquí les voy a venir a hablar realmente lo que el Señor significa eso en un ejemplo pequeño, pero en nuestra vida muchísimo. Así que vamos a poner la atención debida y así como el Señor nos sostiene, vamos a pedir a Él su guianza en esta mañana, vamos a orar, inclinen allí su rostro y vamos a pedirle al Señor también que bendiga esos alimentos que están enfrente suyas para que sostenga su cuerpo también y su estómago y que así nos pongan más atención todavía. Padre que estás en el cielo, te damos gloria y honra a ti, Señor. Venimos delante de tu trono y de tu gracia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que este día y en este momento tu palabra llene a nuestro corazón, Señor Jesús, que seamos receptibles a tu Espíritu Santo para que esta palabra llene donde quiera que yo necesite, Señor, para que pueda yo dar ese reflejo de tu amor, ese reflejo de que tú me sostienes esta mañana y levantarme nuevamente, Padre, para seguir caminando en tus caminos, Señor. Gracias porque nos has permitido esta mañana venir hasta acá, Señor, con los recursos que tú nos diste, Señor Jesús, y te doy gracias por los alimentos también, Padre, que puedas tú santificarlos y sean provecho a nuestros cuerpos como tú nos sostienes también en nuestra vida física. Gracias, Padre Santo, por cada una de las mujeres que está aquí presente, por todos los que estamos aquí, Señor Jesús, y sobre todo, Padre, porque tu Espíritu Santo se encuentra en este lugar y donde 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, dice tu palabra, así que lo declaramos, te recibimos a ti, Espíritu Santo, en esta mañana para que tú puedas llenarnos de ti y poder seguir proclamando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden servirse los alimentos también en lo que les pasaron para mientras, para que ustedes tengan allí el sostén de las energías y la concentración que pueda el Señor darnos esta mañana. Muy bien. Nuestro tema, como les decía, ¿verdad? Es Él me sostiene. Y en Salmo 54:4 dice, Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene. ¿Quién de ustedes, de las que estamos aquí, hemos pasado momentos difíciles de que quisiéramos que nos socorriera alguien, quisiéramos que nos agarraran y que nos sacaran de la dificultad, del desánimo, de la tristeza, de la escasez, de los conflictos que pudiéramos tener? ¿Cuántas de nosotros hemos pasado esos momentos? A ver, levantemos las manos. Todas. La verdad, no hay nadie, porque nadie es perfecto, ¿verdad? Todas hemos pasado en un momento difícil de nuestra vida y esta mañana seguimos confirmando a dónde tenemos que ir. ¿Quién es nuestro socorro? Nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro papá, las que todavía tenemos papá. ¿Quién? ¿Quién es nuestro pronto auxilio? ¿Quién es nuestro pronto socorro? El Señor es quien nos socorre. ¿Por qué? Porque nos sostiene. Probablemente no nos va a quitar en ese momento nuestra aflicción inmediata, ni va a hacer cosas inmediatas para solucionar, o tal vez sí, ¿verdad? Pero cuando estamos en esos momentos tan difíciles, sabemos que podemos llegar ante su presencia, así como esa mano que miran allí, ¿verdad? Es una mano y allí sosteniendo ahí aparece un niño, ¿verdad? Pero ese niño podemos ser nosotras. Nuestro corazón puede estar en la palma de la mano de nuestro Dios, que es el primer lugar, que es donde tenemos que ir en primer lugar, ¿verdad? Y
podemos derramar nuestras lágrimas allí, nuestra necesidad, abrir nuestro corazón. Él puede ver hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, nuestro pronto socorro, el quien nos sostiene, es a donde debemos de ir. Y recordémonos esto, ¿verdad? Salmo 54:4. Cuando pasemos en esos momentos difíciles, corramos en nuestra mente y recordémonos que en Salmo 54:4 dice que el Señor es quien me sostiene. Entonces voy al Padre Celestial, ¿verdad? Y como Padre, ¿verdad? Como alguien, el más supremo de todo el universo, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos ha salvado de todas estas aflicciones también, porque por eso murió por nosotros, para darnos vida en abundancia, dice la palabra, ¿verdad? Y vamos al Padre y nuestro Señor Jesucristo nos tiene ahí también salvos con Él y nos llena con su Espíritu Santo. Y vamos a ir viendo cómo esta Trinidad sostiene a sus hijos, sostiene a la creación perfecta que hizo, que somos nosotros, aunque nosotros no lo creamos muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos podemos ver, ay, qué gorda estoy, ay, qué flaca estoy, ay, no me gusta el pelo, ay, no me gusta mi nariz, ay, no me gusta. Pero no, para Dios somos una creación perfecta, ¿verdad? Y creamos que seamos esa creación perfecta porque usted lo es. Usted se merece la sangre de Cristo. Y eso no hay precio, ¿verdad? Usted vale mucho, mucho más que el oro, ¿verdad? Entonces apreciémonos nosotras mismas. Vamos a ver cómo el Señor sostuvo en la Biblia. Aquí hay muchas enseñanzas en la Biblia y desde chiquitos nos enseñan la palabra del Señor y varias historias que pudiese ser que hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. Y esto solo es un ejemplo de cómo el Señor sostuvo a estos personajes de la Biblia. Y vamos a empezar con José. ¿Quién no sabe la historia de José actualmente? De José de la Biblia, ¿verdad? La historia bíblica. ¿Quién no conoce la historia de José? Ok, vamos a ver qué pasó con José. La Biblia nos narra que José era hebreo y era el 11º hijo de Jacob. Y imagínense, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? Puede ser uno, puede ser yo única mujer, ¿verdad? Pero yo tengo 4 hermanos y soy la segunda. José era el 11, imagínense, hasta abajo, ¿verdad? Antes eso era normal, eran 10 hijos, 15 hijos, 18 y así se iban, ¿verdad? Pero él era el número 11 y era muy apreciado por su padre porque en su generación su madre no podía tener hijos. Y fue el primer hijo de un milagro que el Señor hizo. Entonces lo apreciaba mucho más, ¿verdad? En esta historia narran que sus hermanos mayores, que eran hermanos solo por parte de papá, lo miraban con desprecio, con celos, porque lo querían más. Y en su familia pudiese ser que su mamá y su papá siempre tienen a alguien preferido. Y aunque los papás no nos demos cuenta, a veces hacemos cosas así como, así es que como le gusta, ¿verdad? Entonces yo le doy al que le gusta tal y al que uno no lo mira, pero tal vez nosotros los hijos sí, ¿verdad? Le digo yo una vez a mi mamá, ¿verdad? Me dice, la invité a comer. No, es que va a venir tu hermano, me va a invitar a comer. No, yo le voy a preparar la comida mejor y todo. Como es su hijo preferido, le dije, ¿verdad? Entonces no me quiso aceptar a mí la comida, sino que le iba a hacer la comida a mi hermano. Pero son cositas, ¿verdad?, que nosotros podemos ver, ¿verdad? Yo lo cuento de una forma chistosa porque yo amo a mi hermano y qué bueno que mi mamá aprecia a mi hermano, ¿verdad? Pero en esta ocasión, estos hermanos eran demasiado conflictivos con José.
llegó al punto que José, Dios lo había escogido para algo especial. Y así como Dios escogió a José para algo especial, a nosotras también pudo habernos escogido para algo especial que ni siquiera ha pasado en nuestra mente, y el Señor nos va a llevar hasta donde Él tiene su propósito en nuestra vida y nos va a sostener en el largo de nuestro caminar para llegar en ese propósito. Y José tenía una capacidad de soñar. Muchas veces cuando era chiquito, ¿verdad? Él tenía 17 años cuando pasó este conflicto con sus hermanos. Él soñó que los reverenciaba en el sueño, pero de otra manera, ¿verdad? Y cuando sus hermanos escucharon el sueño de José, dijeron, ¿qué se cree este? ¿Cómo lo vamos a reverenciar, verdad? Entonces se pusieron de acuerdo sus hermanos y primero dijeron, no, lo vamos a matar, porque así ya quitamos el conflicto de nuestro padre con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le va a dar? Y le dio, incluso su papá le dio una túnica, ¿verdad? Una túnica especial. Y ellos más celosos todavía. Y su hermano mayor les dijo, no, ¿por qué lo van a matar si todos modos es nuestro hermano? Y venía las casualidades, ¿verdad ustedes? Pero no es casualidad, el Señor tenía un propósito. Venían mercaderes, ¿verdad? Que incluso ellos compraban esclavos para ir a Egipto a venderlos y bueno, allí, ¿verdad? Entonces, no, mejor vendámoslo, ¿verdad? Hasta ganancia iban a tener ellos por vender a su hermano. Entonces lo pusieron en un pozo, en lo que estaban tramando esto, lo sacaron del pozo y lo vendieron, y José fue vendido como esclavo. Y este es el primer punto. Debido a la envidia de sus hermanos, José es vendido como esclavo en un mercado egipcio. Pero Dios tenía un propósito allí. Alguien lo compró, un funcionario importante, que él tenía que hacer de administrador de su casa. Y para tener esa capacidad, José a los 17 años, tal vez ya tenía 18, 19, 20 años, pero aún así era un joven que le servían a él. Ahora él tenía que servir a los demás y eso no es fácil. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado esas situaciones, verdad? ¿Cuántas de nosotros hemos tenido a veces y cuando no tenemos, qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos va a dar? ¿Cómo le vamos a hacer? Imagínense, él ya no tenía familia, él estaba solo. Él antes podía pedir cualquier cosa, ahora él tenía que trabajar por eso. Y si es que lograba tenerlo, lo que él quería, si no, lo que había. Y muchas veces nosotros nos pasamos esa situación y tenemos esas necesidades grandes en nuestra vida y la pasamos solas, teóricamente. Pero ¿quién es el que sostuvo a José? Dios. ¿Por qué? Porque José, como era alguien que temía a Dios, y ese punto especial es el que hace la conexión con el Señor para sostenerse. Porque muchos de nosotros podemos decir, sí, pues fue José, ¿verdad? Pero José tenía 17 años. Y si él no hubiera entendido el poder que había en el Dios que creía para sostenerse, a él se hubiera deprimido y se hubiera muerto. No hubiera podido hacer nada y al contrario, ¿verdad? Hubiera parado muerto. No, él siguió viviendo con lo que tenía. ¿Y qué tenía? Solo Dios en su corazón, en otro país, en otra ciudad, donde no conocía nada y probablemente ni siquiera conocía el lenguaje de allí, que tuvo que volver a aprender, ¿verdad? Y nosotras en nuestras necesidades tan grandes podemos tener más dificultades para poder salir más, pero ¿quién creemos, verdad? ¿Quién está con nosotros? ¿A dónde vamos? En Egipto, José demuestra su habilidad para interpretar los sueños de otros y es nombrado gobernador en Egipto por el faraón. Esta interpretación del sueño que José tenía, él sabía que era algo especial. Y cuando Dios
le mostraba a José, cumplía ese sueño de alguna manera. Y para poder llegar a tener José la interpretación del sueño y poder decir, sí puedo interpretar cuando me llame quien sea, ¿verdad? Eso significa que José tenía una relación con Dios tan estrecha que lo que él iba a decir iba a ser verdad, porque Dios lo respaldaba siempre. Pero esa conexión para que pudiese dar es porque José sabía de quién estaba sostenido. Y el legado que José dejó José se convirtió en una figura importante en la historia de Israel, siendo un ejemplo de cómo Dios puede usar la adversidad para el bien. A pesar de todo, a pesar de haber quedado sin absolutamente, sin su familia, sin dinero, sin quien por él, el Señor lo sostuvo por donde él pasó hasta llegar a gobernar, ser parte del gobierno de Egipto. Y después de eso, esa fidelidad que tuvo José hacia el Señor, hacia el quien creía, cuando José ya fue gobernador, ¿qué hizo el Señor? El Señor lo honró. ¿Cómo lo honró? Llegaron los hermanos que habían vendido a José a pedir comida. Imagínense cuando ustedes lleguen a alguien a pedirle comida a alguien que los ha ofendido, que les ha hecho daño, que los ha insultado, que los ha maltratado, y ustedes extender esa mano. Y eso solo lo puede ser el Espíritu Santo a través de nosotros. No es fácil. Si uno lo ve físicamente, humanamente, eso es imposible. ¿Cómo le voy a ayudar a alguien que no se lo merece, verdad? Pero no, solo por el poder del Espíritu Santo y porque sabemos de que hemos llegado a donde llegamos por el quien me sostuvo, y por esa razón José brinda con amor a sus hermanos y a su papá. Bueno, pasa toda la historia y podemos leerla ahí en la Biblia y vamos a tener muchas riquezas allí, ¿verdad? Pero ¿quién sostuvo a José? Solo Dios pudo hacer tantos milagros en la vida de José. ¿Quién puede hacer esos milagros en mi vida? Dios. Hay un personaje en la Biblia que no mucho se habla, pero es Agar. Y esto me lo ponía el Señor porque realmente son historias impactantes de la vida y que sucedieron en los errores humanos que tenemos, y nosotros podemos cometer nuestros propios errores, pero aún cuando nosotros cometemos nuestros propios errores, el Señor no nos deja, nos sostiene y nos sostiene, y aunque nosotros no querramos verlo, el Señor hace que nosotros veamos. Y aquí Agar es una figura en el libro de Génesis también, que es una esclava egipcia que se convierte en la concubina de Abraham y da a luz a su primer hijo, Ismael. Como Abraham no podía tener hijos y el Señor ya les había dado la promesa que sí iban a tener hijos con Sara, pero la desesperación, ¿verdad? No, es que yo quiero un hijo y quiero un hijo y quiero un hijo, ¿verdad? Y en la antigüedad pues eso era algo súper importante, ¿verdad? Y entonces viene Sara, le dice a Abraham, mira, acostate con la sirvienta allí porque ella va a dar el hijo y ese hijo va a ser nuestro. Y sí, dijo Abraham, ¿verdad? O sea, también la parte, ¿verdad?, humana de ambos en cometer esto, ¿verdad? Y allí nació Ismael y la mamá era Agar. Y ella era una esclava, ¿verdad? Pero a medida que iba creciendo este niño, lo iban amando más y más y más y más. Y Sara, celosa de cómo estaba la situación, ¿verdad?, comenzó los conflictos con Agar, ¿verdad?, hasta el punto que la echó. Dijo, ya no aguanto más, o la sacás, ¿verdad? Y nosotras podemos hacer lo mismo en nuestra relación de pareja. Mira, o haces esto o haces esto. Y tal vez ni siquiera es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es nuestra voluntad. Pero ¿quién es el que me sostiene? ¿A quién tengo que ir yo en mis conflictos? Como lo leímos, ¿verdad?
el quien me sostiene es Dios. Al quien tengo que presentarle mis conflictos es al Señor, no a mi mente y no mis pensamientos para actuar incorrectamente. Bueno, la Agar se fue, ¿verdad? Se fue al desierto porque ya la despidieron, le dijeron, mira, aquí está la comida, probablemente le dieron dinero, ¿verdad? Y todo, y vete, ya no se puede más aquí. Y ella en su aflicción se quedó sola, no tenía esposo quien la sostuviera, no tuviera su familia quien estuviera cuidando del niño y a ella. Y se fue al desierto. Agar huye al desierto donde es vista por un ángel de Dios, quien le ordena regresar y le promete protección a ella y a su hijo. Esa es la primera. Entonces, en nuestra soledad, en nuestro conflicto más difícil de nuestra vida, no importa lo que hayamos vivido, el Señor dice que manda ángeles alrededor de nosotros. Manda a alguien que nos acompaña, dice que su Espíritu Santo nos llena y que pide al Señor con gemidos indecibles, ¿verdad? Algo que no podemos entender, pero que está allí suplicando por nuestros conflictos, ¿verdad? Por nuestras necesidades. Y esa intervención divina solo lo podemos encontrar en nuestro Dios. Y ese Dios es el que nos sostiene, así como lo hizo con Agar. Agar y Ismael son eventualmente expulsados por Abraham, pero Dios sigue cuidando de ellos y cumpliendo sus promesas. La historia de Agar es un ejemplo de cómo Dios se relaciona con personas marginadas y cómo cumple sus promesas, incluso situaciones difíciles. También destaca el tema como la esclavitud, la infertilidad, los celos y la intervención divina. Todo eso, ¿quién lo hace? Nuestro Dios está allí en cualquier situación que nosotros estemos pasando. Veamos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ustedes ya saben la historia, los mandó al desierto. ¿El desierto qué hay en el desierto? Ahí miramos en la tele y solo nada, no hay nada más que arena, aire de arena, vientos de arena y un sol. Imagínense, ¿verdad? Si ahorita con estos calores que nosotros tuvimos en este tiempo, imaginen estar solitos en un desierto. ¿Con cuántas personas? Miles y miles de personas. Entonces, ¿quién estuvo sosteniendo a ese pueblo, ni siquiera a un pueblo entero en el desierto? ¿Quién? Dios, y ese es el mismo Dios que es de ayer, de hoy y por siempre. Entonces entendamos que no estamos solas en nuestro desierto, entendamos que Dios está con nosotros y si nos trajo esta mañana aquí es porque nos está recordando que Él está en medio de nosotros haciendo cosas milagrosas que nuestros ojos espirituales tienen que volver a ver ese poder de Dios. ¿Tenemos sed? El Señor nos va a dar refrigerio. Tenemos cansancio, el Señor nos va a dar descanso. Tenemos mucho sol, el Señor nos va a dar cobertura, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra necesidad esta mañana? El Señor la sabe. Y como el Señor la sabe, Él nos sostiene y nos enseña que está allí con nosotros. Veamos que la vida de Ruth y Noemí. Ruth y Noemí, sus esposos fallecieron y antes pues quien sostenía siempre la casa iba a ser los esposos, ¿verdad? Y ser viuda en ese tiempo, ¿verdad? Les dejaban las obras, ¿verdad? En los campos, por ejemplo, ¿verdad? Para que se sostuvieran. Pero ¿quién sostiene a la viuda y al huérfano? Solo Dios, y la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, es verdad. Y si lo sostiene a ellos, ¿cómo no me va a sostener a mí? Si yo estoy con una situación difícil en mi matrimonio,
si mi pareja no está conmigo, si yo estoy en conflicto con esas personas o esa persona, ¿quién me sostiene? Solo Dios. Solo, ¿a dónde tengo que ir? A refugiarme al Señor, a decir, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me da la sabiduría, el entendimiento, el amor. ¿Qué debo de hacer? Así como guió a Ruth y a Noemí a dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, cuál es el propósito del Señor para que se pudiera ver la obra del Señor en sus vidas. Y nuestras vidas también es obra del Señor. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a reflejar? Ustedes vendrán a decirnos aquí y contar esos testimonios que el Señor va a hacer en sus vidas. Abigail es una mujer sabia en la vida, ¿verdad? Pero el detalle está en el esposo, ¿verdad? La vida de Abigail es una mujer noble en la historia de David, descrita como inteligente, hermosa y sabia. ¿Cuántos somos inteligentes, hermosas y sabias? Aquí miro un montón, ¿verdad? Un montón aquí. Y créanlo, así es. Ustedes son sabias porque están buscando en donde debe de buscarse, aquí, en la palabra del Señor. Ustedes son inteligentes porque están aprendiendo la palabra del Señor. Son hermosas porque ustedes van a practicar lo que dice la palabra. Y esa misma práctica hace sabia a una mujer. En el contexto, Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico pero malvado. ¿Cómo es su esposo? El de Pati es muy bueno, ¿oyeron? Aquí está. Aquí me consta. Era, bueno, el esposo de Abigail era rico pero malvado, que vivía en Maón y tenía rebaños en Carmel. Este era un hombre necio, dice la palabra, era un hombre con maldad. Y su esposa, Abigail, ¿verdad?, era todo lo contrario. Entonces, vivir con una persona así, Abigail hubiera sido amargada también, hubiera sido, no sé, deprimida tal vez por esta situación familiar que llevaba, ¿verdad? Porque no es nada agradable cuando uno vive con alguien que es malvado, ¿verdad? Nadie es fácil llevar esta situación. Pero el ejemplo que el Señor nos pone aquí es Abigail, que a pesar de que el esposo era de esa magnitud de maldad, ella era sabia, hermosa y inteligente. Entonces, en el conflicto con David es que llegó a pedir comida porque él pues rodeaba allí los lugares, incluso cuidaba de esos animales que ellos tenían, ¿verdad? Y pues tenía un gran ejército y tenía hambre de plano. David dijo, bueno, aquí pidamos comida, ¿verdad? Porque nosotros hemos ayudado aquí en este campo. Pero como él era malvado, le dice, ¿por qué me pide comida verdad? Y entonces se encendió tanto David que dijo, bueno, matémoslo, ¿verdad? ¿Tenía derecho David de matarlo? ¿Verdad? Pudo haberlo hecho. Pero ¿qué pasó? Porque si lo iba a matar a él y toda su casa. Y entre ellos Abigail, ¿va? Y todos los sirvientes. ¿Qué culpa tienen los sirvientes de esta situación? Muchas veces nuestro esposo están empecinados con algo que incluso tienen a afectar hasta las personas que nos ayudan en la casa, ¿verdad? O a nuestros hijos, nuestro ambiente y todo. Pero ¿quién es el que sostiene a Abigail en este ejemplo? Solo Dios pudo darle la sabiduría para poder ir y actuar donde tenía que actuar en el momento que tenía que actuar. No lo dejó para mañana, no lo dejó para pasado, lo actuó en el momento preciso. ¿Y qué fue lo que hizo realmente, verdad? La intervención de Abigail. Al enterarse de la situación, Abigail tomó provisiones y fue a encontrarse con David
con humildad y sabiduría le ofreció la comida y lo persuadió de no vengarse, evitando así un derramamiento de sangre. Estas características destacadas de Abigail es admirada por su inteligencia, valentía, sabiduría, habilidad para tomar decisiones con rapidez y su espíritu pacificador. Y muchas de nosotras no tenemos ese espíritu pacificador para ustedes. Y eso es lo que nos hace diferente. ¿A dónde tenemos que ir a sostenernos para poder actuar con sabiduría? Y si el Señor nos dice, mira, te ofendieron, pero ahí tú tranquila, calladita la boca que yo voy a actuar. Ahora abre la boca y voy a actuar a través de ti. Pacificadamente resolvió la situación. Y aquí vemos cómo el Señor actúa a través de Abigail para salvar a muchas personas, incluyendo con su vida. ¿Y quién se encargó de ese esposo malvado? Dios, que ahí tuvo un evento cerebrovascular, o sea, en su cabeza se golpeó y todo y ya, falleció, ¿verdad? ¿Quién se encargó de eso? Nadie más que Dios, ¿verdad? Nadie más que Dios. Dios nos va a librar de muchas situaciones difíciles en nuestra vida, en muchos conflictos en nuestra vida, pero si estamos sostenidas de la mano del Señor. Si no, nosotros vamos a hacer cosas incorrectas y vamos a afectar no solo nuestra vida, sino que la vida de los demás. Ana era una persona que no podía tener hijos y anhelaba tener a un hijo, ¿verdad? En la Biblia mencionan que Ana era tanta su aflicción porque también tenía infertilidad, ¿verdad? Ana es un personaje clave en el libro de 1 Samuel, era la esposa de Elcana y junto a su otra esposa Penina vivían en la región montañosa de Efraín. Ana era estéril, lo cual causaba gran angustia, especialmente por la presencia de Penina, que sí tenía hijos. Ana era una mujer devota que oraba constantemente a Dios por su hijo. ¿Qué hacía Ana? Oraba, no solo oraba así como Señor, quiero un hijo. Dice, oraba constantemente y ese es el punto principal. Dice la palabra que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración, con ruego y súplicas al Señor. Y en nuestros conflictos difíciles de nuestra vida, ¿qué hacemos? Señor, te dejo mi conflicto. Señor, ahí está. Pero dice que tenemos que orar constantemente, ¿verdad? Así como lo hizo Ana. Y el Señor vio el corazón de Ana, ¿verdad? Cómo Ana llegó a la presencia del Señor llorando y derramándose ella misma, que hasta decían, ay no, esta está borracha, ¿verdad? ¿Cómo está orando así delante del Señor en la iglesia? Y no, era su espíritu quebrantado delante del Padre. Y esa humillación que se hizo ella delante de Dios, abrió su corazón para que el Señor pudiera obrar. Y adivinen qué le dio el Señor. Un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿quién la sostuvo en su aflicción? Dios. ¿Quién se manifestó a través de Ana? Dios, dándole lo que necesitaba. ¿Qué necesita usted el día de hoy? Dice que tenemos que llegar con oración constante. Y aprendamos eso, ¿verdad? Oración constante. Y el Señor va a ir actuando porque Él es el que nos sostiene. Y aquí ya vamos terminando, ¿verdad? Isaías 41:10 dice, y pongámoslo allí, tomémosle la foto, recordémonos de estas promesas. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendrá
te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Quién nos va a sostener? Dios. Con sus diestra victoriosa, con su mano, allí con su favor y su gracia nos sostiene, nos levanta y allí seguimos y hoy es un día más para seguir. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso no los hemos aprendido siempre, pero a veces se nos olvida, ver ustedes. A veces decimos, ¿y a dónde corro? Ya no, yo me desesperé, ya no puedo más, ya no quiero más, ya no aguanto más. Pero que se nos vengan estas promesas, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si esta es una promesa que podemos decirle al Señor, Señor, yo voy a poder con tu diestra, con tu justicia, con tu mano, para fortalecerme y seguir, ¿verdad? Y lo puedo lograr en las dificultades en mi vida. ¿Quién está con nosotros? Dice Romanos 8:31. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién va a estar contra ustedes? ¿Qué dificultad va a estar contra ustedes? ¿Qué problema va a estar contra ustedes? ¿Qué escasez va a estar contra ustedes? ¿Qué conflicto va a estar contra ustedes? ¿Qué necesidad va a estar contra ustedes? Nada. Entendamos que Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas y recordemos quién está con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están con Él, sosteniendo su mano, sabiendo que Él está cuidando de ustedes, así como ese león, ¿verdad? En vez de comerse a la ovejita, la está cuidando. Y nuestro león que vive con nosotros es nuestro Dios. Él es la fortaleza de nuestra vida y va a seguir haciendo y actuando en nuestro favor para que se cumpla su voluntad en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que acudir para sostenernos en nuestra vida en el Señor? Tenemos que tener una relación con Él, tenemos que saber de que Él está con nosotros, pero para eso tenemos que saber que la palabra, que es la Biblia, allí está donde nos vamos a sostener. Y aquí hay 10 promesas que el Señor nos puede dar esta mañana. Dios proveerá lo que necesitas. En Mateo 6, 31 y 33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia esta mañana, y ustedes tengan por seguro que el vestir, el comer, el Señor los provee el día de hoy. Así que reciban esa palabra, que lo que ustedes van a necesitar, el Señor ya lo tiene resuelto para ustedes. Dios te dará paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. No tenemos paz en nuestro corazón, tenemos conflictos en nuestra vida, tenemos necesidad, tenemos escasez, tenemos enfermedad, ¿qué tenemos? El Señor es el único que nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque también dice la palabra que vamos a tener aflicción. Y si vamos a tener aflicción, ¿a quién vamos a acudir? ¿Quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a dar esa paz? El Señor. Juan 16, 33. Tercera promesa, Dios te llena con su Espíritu Santo. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Quién lo pide? Dice que les decía, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que gime delante del Padre para que nos dé en nuestra necesidad o en nuestras aflicciones y que nos ayude.
Y el Espíritu Santo está aquí esta mañana. Él sabe y conoce cuál es nuestra aflicción del día de hoy. Y llega delante del Padre a abogar por nosotros, a decirle, mira, ella necesita esto. Y tenemos que llegar allí, tenemos que saber a dónde ir, quién nos sostiene. Cuarta promesa, en Dios tiene vida plena y abundante. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y a veces solo eso nos recordamos, ¿verdad? Ese diablo infeliz porque me viene a estorbar mi vida. Y le echamos ahí la culpa a Satanás. Pero no leemos la segunda parte, que donde dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y esa parte es la que tenemos que tomarnos y aferrarnos y decirle, Padre, tú has dicho en tu palabra que has venido para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Tenemos enfermedad y conflicto? Digámosle, Padre, aquí está mi situación. Y si tu palabra dice que tú me vas a dar vida y me la vas a dar en abundancia, y yo la creo. Y me sostengo del Padre. Quinta promesa, Dios te da sabiduría. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago 1:5. ¿A cuánto les va a dar sabiduría? Solo al rey Salomón, nada más. Dice a todos, la palabra dice todos. Entonces ustedes son mujeres sabias. Ustedes van a hacer cosas grandes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien hecho, porque el quien lo sostiene es nuestro Dios. Sexta promesa, la salvación de tu alma. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:9 y 10. Nuestra alma tiene un precio invaluable, que Jesucristo murió en esa cruz para podernos salvar, para podernos redimir, para podernos rescatar, para podernos amar, para darnos vida eterna. Y tenemos que saber que si Él nos salvó nuestra alma, es porque valemos delante del Padre mucho, 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 que es invaluable lo que nosotros valemos para Él. Promesa 7, prosperidad y bendición. ¿Cuántas tenemos escasez? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Entonces, el Señor tiene muchas cosas más grandes para nosotras que nosotros lo que pensamos o decimos, ¿verdad? Y solo si nosotras nos sostenemos con Él y vemos lo que Él está haciendo en nuestra vida, vamos a ver que vamos a ir de victoria en victoria, de prosperidad en prosperidad, y que la escasez se va a salir de nuestra vida. Y vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir obrando en nuestra vida para declarar que solo Él es Dios. Promesa 8, tu cuidado y protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, dice Salmos 34:7. Entonces, ¿quién los va a defender a ustedes? ¿Quién va a acampar, a acompañarlas a ustedes cuando los momentos son difíciles? Dios, y Dios manda a los ángeles, dice, para que acampen alrededor de nosotros y nos defienden. ¿De quién nos va a defender? De todas esas acechanzas del enemigo que vienen a nuestra vida, de todos esos pensamientos malos que nosotros podemos tener, de toda aflicción en nuestro corazón que podamos ver, de todo conflicto. Él nos va a librar. Y promesa número 9, un corazón nuevo.
Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Para qué nos va a dar un corazón sensible? Uno, para escuchar su voz y decir, bueno, Ileana, tenés que ayudar a esta persona, tenés que orar por esta persona, tenés que servir a esta persona, o para mí misma, ¿verdad? Corregirme a mí misma porque el Señor me está hablando a mí. Pero tenemos que llegar ante Él con ese corazón nuevo que Él nos está dando. No un corazón de piedra. Yo les digo ahora, Dios te ama. Y si tenemos nuestro corazón duro, ese Dios te ama no va a entrar allí, va a rebotar. No, el Señor quiere quitar ese corazón de tristeza, ese corazón de aflicción, ese corazón de destrucción. Él quiere darnos un corazón noble para que podamos absorber, como que si fuera una esponja, ¿verdad? Y que llegue toda la palabra y que la podamos absorber, que cuando en tiempo de necesidad pueda salir y salir cosas buenas de nuestro corazón. Promesa número 10, Dios promete cumplir sus promesas. No me olvidaré de mi pacto, ni me retractaré de lo que he prometido. Salmos 89:34. O sea que todo lo que dijimos el día de hoy, toda la palabra que leímos, son promesas del Señor y hoy nos está diciendo de que Él va a cumplir esas promesas en nuestra vida si nosotros le buscamos, le creemos y lo vemos. Entonces podemos llegar a decir, Dios me sostiene, ¿cuándo? Siempre, 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 siempre. ¿Y cómo podemos aplicar aquí en este día? Primero tenemos que aceptar al Señor en nuestro corazón. Si alguien no ha aceptado verdaderamente al Señor en su corazón y decir, Señor, el Dios que está predicando allí en Mujeres de Proeza, ese Jesús que murió en la cruz por mí, yo quiero que esté aquí adentro, quiero que viva conmigo, quiero que esté en mi corazón. Cuando lleguemos a hacer ese pacto con el Señor, esa es la primera aplicación para que podamos sostenernos del Dios grande. ¿Y cómo vamos a ir aprendiendo? ¿Cómo va a ir sosteniendo nuestra vida? Leyendo su palabra. Todo lo que leímos el día de hoy, todo lo que aprendimos el día de hoy está en la palabra. Y es de leerla constantemente para edificar nuestra mente y renovar nuestro espíritu. Ya leímos, ¿verdad? Que tenemos que orar en todo momento, constantemente. Creer estas promesas, no solo escucharlas, sino creerlas en nuestro corazón y saber que Dios va a cumplir estas promesas de sostenerme en mi vida. Y eso me va a hacer una mujer de fe, creyendo algo que mis ojos no están viendo, pero que yo voy a saber que Dios me va a sostener el día de hoy, que Dios me va a dar la comida para mí y mis hijos y mi familia el día de hoy. Y esas promesas aumentan mi fe. Mantener la obediencia en Dios, así como todos estos personajes en la Biblia que les mencioné, permanecieron en Dios, nosotras también debemos de permanecer en obediencia, no solo venir, no solo ir a la iglesia, no solo escuchar las prédicas, sino creerle a ese Dios en obediencia. Dios va a hacer que al sostenernos vaya a brillar más Él y podamos ir de victoria en victoria. Entonces, ¿cómo va a impactar en mi vida todo esto que estamos hablando el día de hoy? Dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quién quiere la voluntad de Dios? A veces le tenemos miedo a la voluntad de Dios en nuestra vida, porque puede ser de que van a haber cosas que no nos gustan, pero si es la voluntad de Dios y si nosotros lo pedimos en el Espíritu, el Señor va a cumplir su voluntad en nosotras y va a ser una voluntad buena, agradable y perfecta.
Cuando tengan esas 3 características en su vida, ustedes van a saber que fue la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, mis hermanas, levantémonos el día de hoy y proclamémosle al Señor que queremos que Él nos sostenga. Y vamos a orar para decirle: aquí estoy, Señor, quiero que me sostengas tú para que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida. Pongámonos de pie. Padre que estás en el cielo, te damos a ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor en esta mañana. Porque tú, Dios, el Dios de antes, de ahora y para siempre, estás aquí. Y venimos delante de ti diciendo, rindiéndonos a tus pies, agarrados de tus manos, Señor Jesús, para que nos sostengas en nuestra vida el día de hoy, para que tú puedas obrar de una manera maravillosa y que nuestros ojos espirituales puedan ver lo que tú puedes llegar a hacer en nuestra vida, llegar a darnos, Señor Jesús, en esa voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, Señor. Ayúdanos a verte a ti, a llegar ante tu presencia, Señor, para podernos sostener en tus manos poderosa y poder decirte, Señor, que nuestra voluntad está rendida a ti para que tú cumplas, Señor, así como cumples tu voluntad en el cielo, aquí también en la tierra, Señor Jesús, y que te pidamos, Señor, perdón por nuestros pecados que cometemos día con día, Señor, incluso de los que ni siquiera hemos pensado, Señor, tú puedas limpiarnos, Señor, y podemos aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón esta mañana y poder afirmar nuestra fe, Señor, en ti y poder decir que queremos ser hijas tuyas, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para limpiarnos, Señor, de toda maldad y poder caminar contigo en tu voluntad, en tu caminar y en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestra petición, en nuestras enfermedades, en nuestras dolencias, en nuestros conflictos, en nuestras necesidades, tú puedas obrar 100%, Señor, y poder hacer tu voluntad en nuestra vida para glorificarte a ti, Señor, para exaltarte a ti, al Dios grande y maravilloso, al Dios poderoso, al Dios infinito, Señor Jesús, para que puedas tú brillar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres sabias, Señor, esas mujeres inteligentes, Padre, esas mujeres que te aman a ti en obediencia, Señor, haciendo lo que dice tu palabra, día con día con día, Señor. Y a pesar de los dardos del enemigo que nosotras podamos tener, tu palabra dice que tú nos vas a sostener, dices que tú nos vas a guardar y nos vas a librar del maligno, Señor, y venimos delante de ti cubriéndonos con tu Santo Espíritu, Señor Jesús, y pidiéndote, Padre, que sea Él el que nos guíe en nuestras necesidades, en nuestro andar día con día, y te entregamos a ti esta mañana nuestra necesidad, nuestra petición, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestros hijos, Señor, nuestras parejas, todo lo que tú nos has dado es tuyo, Señor, esta mañana, para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y te honramos y glorificamos tu nombre porque tú eres un Dios poderoso que puedes hacer obras donde no lo hay, Señor, caminos donde no hay, Señor, y puedes hacer milagros en este día en nuestra vida, Señor, y que nuestros ojos espirituales puedan ver esos milagros en nuestra vida cada día, Señor, que tú puedas obrar. Y que exaltamos tu nombre y honramos tu nombre, Señor, y creemos a ese Dios grande y poderoso que va a hacer obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todo. Amén y amén. Podemos sentar.